Sean bienvenidos a un nuevo video al camino al éxito. Hoy vamos a ver sobre el tema de la oscilación en la fuente de PC. Esta fuente que tengo aquí está en desuso debido a que he utilizado varios de sus capacitores para otros proyectos, pero vamos a hablar sobre cómo funciona la oscilación a diferencia de cómo funcionan pues las fuentes conmutadas de televisor, ¿verdad? En el caso de la fuente ATX, pues en este tipo de modelos la oscilación se da mediante un mini chopper, el cual pues podemos ver en este punto. Por aquí podemos ver un componente el cual pues está siempre ubicado entre medio de un transformador chopper más grande como este y un pequeño como el otro que tenemos aquí. Veamos, al invertir la tarjeta podemos observar, aquí tenemos el chopper más grande, aquí está un pequeño y aquí tenemos otro de igual tamaño como el que podemos ver por aquí, o aún quizás un poquito más grande. Veamos, se puede ver que este es un poquito más grande que el de en medio. Ok, bien, este primer transformador chopper que tenemos aquí es el encargado de mantener el voltaje de standby. El voltaje de standby para la fuente es el que viene pues con la salida de un cable color verde. Y el cable color verde es este, veamos. En todas las fuentes de PC nos vamos a encontrar con este cablecito que antes de no puentearlo con algún cable de color negro, este tipo de fuentes no se inician. Aquí tengo este modelo, veamos. Este tipo de fuente pues es el encargado, ¿verdad?, de alimentar las PC, pero mediante este cable de color verde pues podemos tener ahí la oscilación activada, y eso se lleva a cabo mediante un circuito integrado. Pasando ahora con lo que sería la fuente que tenemos aquí, cuando se activa el cable de color verde, pues le da un voltaje de negativo a lo que sería el circuito integrado de control que tenemos, ya sea en una tarjeta adicional como esta. Veamos, por aquí se puede apreciar un circuito integrado, aquí está. En el caso de esta pues tiene tres. Aquí tenemos uno, aquí al fondo está el otro, casi no se logra ver aquí. Veamos, por aquí está el otro, ahí se puede hacer un mejor enfoque. Y de este otro lado también tenemos otro integrado. Veamos, uno de ellos pues se encarga de comparar lo que son los voltajes, ¿verdad?, de salida de la fuente, también lo que sería la corriente de consumo. Tiene una serie de pines de referencia tanto de caída de tensión como de voltaje estable para poder mantener una salida constante. Muy bien, una vez que unimos el cable de color verde que pudimos ver en la fuente anterior, pues al recibir ese voltaje de negativo, el circuito integrado se encarga de activar lo que serían pulsos de alterna para conmutar este transformador que tenemos aquí en el centro. Veamos, por aquí les voy a más o menos señalar las conexiones. Veamos, este tiene aquí tres pines, tiene uno, veamos, dos y tres. Vamos a tratar de darle un poquito más de zoom. Veamos, aquí tenemos pin 1, pin 2 y pin 3. Ok, ahora bien, si seguimos las conexiones de la pista, veamos, podemos visualizar que por aquí, mediante un conjunto de jumper o resistencia en algunos casos, este tipo de continuidad pues pasa a través de estas líneas. Veamos, por aquí va la línea, podemos visualizar que continúa por aquí. Veamos, ahora bien, cuando tenemos aquí la conexión, pasa por este lado y aquí podemos ver que ingresa directamente a uno de estos conectores que corresponden a esta tarjeta
la encargada de generar la señal digital. Ok. Ahora bien, vamos a ver el pin del centro. Veamos, por aquí tenemos la conexión. Viene por este lado. Aquí podemos observar. Por aquí va la pista. Veamos. Sigue por acá. Y también podemos ver que estas pistas ingresan a lo que sería la tarjeta de control. Con el voltaje de referencia de 5 voltios que entrega lo que sería el chopper de standby, ese tipo de voltaje le sirve de alimentación para el circuito integrado que va a activar lo que sería pues la oscilación y alimentar de pulsos de alterna lo que serían los transistores de potencia. Ok, lo vamos a ver ahorita también comparando pues ahí las pistas de salida, ya que este tipo de chopper que tenemos aquí trabaja de forma invertida, por así decirlo. En el caso del chopper de los voltajes de salida 12 voltios, 5 voltios, 3 voltios, pues verdad, recibe un voltaje de pulsos altos de lo que sería la etapa primaria, y pues aquí en el secundario tenemos voltajes de salida de un valor más bajo. Ahora bien, ingresa por aquí el voltaje y sale por el secundario, pero en el caso de este tipo de transformador chopper que tenemos en el centro, que es el encargado de la oscilación, recibe el voltaje de pulsos mediante el secundario de lo que sería la alimentación 5 voltios, y con ese voltaje pues al recibir pulsos así oscilantes o a varias veces por segundo, pues ese voltaje verdad genera un campo magnético en este tipo de chopper que tenemos aquí, y en sus salidas pues se generan lo que son pulsos verdad de alternas para controlar las bases o compuertas de los transistores de potencia, ya sean MOSFET o también en este caso pues verdad unos transistores NPN. Por aquí podemos ver, tenemos dos conexiones de dos transistores de potencia. Le vamos a dar vuelta aquí a la placa para que se logre ver un poco. Veamos que por este lado pues se puede visualizar. Aquí están, veamos. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro, veamos. Estos dos transistores son los encargados pues de las oscilaciones. Pero bien, vamos a seguir aquí de forma así sencilla, explicando cómo es que esto pues hace posible la salida de los voltajes, ya que si nosotros al momento de no activar el cable color verde que veíamos en un principio, no vamos a tener ninguna salida en la etapa de 12 voltios, 5 voltios, 3.3 voltios, que normalmente estas tarjetas entregan en lo que sería su salida de secundario. El único voltaje que vamos a tener por ahí presente pues va a ser mediante un cable color morado o violeta que se conectan en estas partes, y por ahí sí vamos a tener los 5 voltios de standby. También vamos a tener por ahí menos 12 voltios que pues se generan a través de lo que sería el circuito integrado, pero no vamos a tener los voltajes de trabajo. Ahora bien, ubicando estos componentes pues podemos observar que de este modo, teniéndolos así como los tenemos, veamos, por aquí tendríamos la base, colector y emisor, base, colector, emisor. Al invertir la tarjeta tendríamos por aquí la base, colector, emisor, base, colector, emisor. En algunos casos de algunas fuentes traen el transistor 13007, un transistor pues bastante bueno incluso para hacer algunos amplificadores de audio. Pero bien, veamos cómo está conectado la base de este transistor. La base de este transistor podemos ver que como si de un MOSFET se tratara, también tiene una resistencia pues para tener apagado lo que sería el transistor entre lo que sería verdad la base y el emisor, que el emisor pues vendría siendo la fuente en el caso de un MOSFET. Muy bien, ahora bien, veamos si aquí seguimos esta pista. Seguimos por acá, veamos.
la pista de lo que sería la base del transistor, viene y conecta por aquí. Y tenemos conexiones en este lado, veamos, tenemos conexiones por este lado, la pista viene por aquí y también hace conexiones por acá, veamos. Y estos conectores que tenemos aquí pues pertenecen a lo que sería la etapa, por así decirlo, del secundario, aunque lo tengamos aquí como primario, pero sería la etapa del secundario de este mini chopper que está en el centro, ¿ok? ¿Por qué me dirán el secundario? Yo sé que muchos van a opinar lo contrario, van a decir que este no es el secundario del transformador chopper del centro, porque el secundario es esta parte. Pero en el caso de este sí, mediante estos pines recibimos voltaje, como cuando se trata de una soldadora inverter. La soldadora inverter, para manejar lo que serían las compuertas de los IGBT, reciben pulsos de alterna a alta frecuencia mediante un chopper. El chopper pues se encarga de enviar esos pulsos a lo que sería la compuerta de los MOSFET, y los MOSFET pues oscilan voltajes de hasta 300 voltios entre lo que sería pues verdad va en lo que sería el colector y el emisor, porque en el caso de las soldadoras inverter muchas veces pues son transistores IGBT que tienen una compuerta, pero traen un colector y un emisor. Entonces en este caso estos componentes que tengo aquí no son IGBT ni son MOSFET, pero sí son transistores NPN. Ahora bien, veamos lo que sería la conexión de la base del otro transistor que tenemos por aquí. Esta sería la base, veamos. Vamos a observar que viene por aquí la pista, conecta en este punto. Luego por aquí podemos ver que también hace conexión a este punto de acá. Y si invertimos esas conexiones, ¿qué componente asociado podemos encontrarnos a la inversa? Por aquí podemos ver, tenemos por aquí la pista, veamos. Tenemos aquí la pista de conexión y aquí nos podemos encontrar con un condensador, veamos. Aquí tenemos un condensador y por aquí tenemos el otro, ¿ok? Muy bien, este tipo de conexiones, veamos, también van asociadas a estos otros pines. Aquí tenemos otro pin de conexión que viene desde este punto y conecta hacia lo que sería este otro punto de unión. Y aquí podemos ver otra resistencia que conecta directamente a los pines de salida. Estas salidas, pues como pueden ver, no tienen ningún rectificador que se encargue de rectificar el voltaje. Por lo tanto, pues sigue siendo un pulso de alterna a alta frecuencia. Y pues aquí puede manejar las compuertas de estos transistores, porque también pues fueron diseñados para trabajar con voltajes altos, ya que aquí cuando tenemos un voltaje invertido mediante este mini chopper, pues aquí los pulsos de voltaje pueden ser bastante altos, por así decirlo, a diferencia de una señal digital de voltaje positivo, como en el caso de algunos inversores de los UPS, que esos pues pueden oscilar con pulsos digitales de 12 voltios positivos para manejar las compuertas de los MOSFET. Pero en este caso no, la corriente que tenemos aquí es bastante baja, pero pues los voltajes pueden rondar hasta los 15, 20, hasta 30 voltios y puede manejar las bases sin ningún problema. Una vez que este tipo de voltajes desaparece de esta etapa, pues no tendríamos ninguna salida en la etapa de secundario de los voltajes de trabajo, 12 voltios, 5 voltios, 3.3 voltios de alta corriente para alimentar pues los cables que muchas veces ya conocemos en la fuente, como en el caso de esto. Veamos, aquí tenemos este manojo de cable, los cuales pues ya ustedes han visto en las fuentes ATX. Cable rojo 5 voltios, negro 0 voltios, amarillo 12 voltios, y en el caso de este conector los cables color naranja pues corresponden a 3.3 voltios. Muy bien, si ese voltaje de oscilación de pulsos desaparece en este tipo de transformador,
no tenemos salida en los cables que ya les mostraba. Así que amigos, espero que pues me haya podido dar a entender sobre lo que sería la oscilación de la fuente ATX, ya que a diferencia de las fuentes conmutadas de los televisores, estos pues varían un poco tal vez por la forma en cómo fueron diseñadas, ¿verdad? Pero a la larga pues sigue siendo una señal de pulsos a alta frecuencia que puede oscilar entre los 20.000 hasta 100.000 Hz, dependiendo, ¿verdad? El tipo de fuente, la corriente y pues la estabilidad que estas nos entregan. Aunque sabré decirles que en el caso de las fuentes de PC como estas, muchas veces pues tenemos ahí la ventaja de que tienen salidas bastante potentes en corriente, pero no siempre podemos aprovechar esos valores, ya que esos valores sin la conexión original de la tarjeta main de la computadora pues no se pueden aprovechar, porque los circuitos integrados encargados de proteger la fuente, al detectar un voltaje de 5, 12 o 3.3 voltios con un consumo superior a los 2 o 3 amperios, muchas de estas fuentes se protegen, pero eso es debido a que pues detecta, ¿verdad?, que no están siendo manejados todos los voltajes de activación, como en el caso de los cables violeta que les mencionaba de 5 voltios, cable azul que algunas veces tiene, si no estoy mal, menos 5 voltios. Hay un cable green que creo que anda por los menos 12 voltios. Entonces todo ese tipo de referencias en la tarjeta, pues al no estar debidamente conectados, el circuito controlador detecta que no hay consumo en esas etapas, por lo tanto no libera toda la capacidad de la fuente. Pero al querer, pues, ¿verdad?, aprovechar esas corrientes, también podemos en algunos casos, ¿verdad?, con algunos tipos de fuentes, modificar las protecciones para que éstas nos liberen lo que serían los amperios que éstas nos puede entregar en salida. Muy bien amigos, si quieren que sigamos avanzando sobre este tema, que hagamos algunos ajustes de voltaje de salida, ajustes de amperaje, variaciones de voltaje en ciertos valores, ya sea en los 12, 5 o 3 voltios, pues me lo pueden hacer saber en los comentarios. Dependiendo cómo me soliciten ahí, pues, ¿verdad?, el tipo de video, así a lo que hemos hablado, vamos a tomar en cuenta y poder hacer tipo de ajuste según el que más soliciten, ya que en algunos casos puede ser que tal vez solo me digan 2 o 3 personas que quieren que hagamos X video, y pues también, ¿verdad?, lleva tiempo hacer este tipo de trabajo, y pues ya con unos 5, 6, 10, 15 personas que lo soliciten, más unos cuantos likes ahí, pues, ¿verdad?, para que el video pueda llegar a más personas, ya se puede tomar ahí uno el tiempo para realizar el tipo de video que necesitan, ya sea de ajuste de voltaje, de amperaje o también de anular las protecciones. Así que amigos, espero les guste el video, no olviden dejar ese buen like, suscríbanse al canal para más contenido y nos vemos en el próximo video.